El retorno del fujimorismo no es un problema personal, no es un problema con la señora Keiko, es un problema con lo que encarna el fujimorismo, con lo que representa y con lo que anuncia. De tal modo que, tapándose las narices y con todos los ascos y remilgos posibles, sí, votar por PPK es una opción en este momento. Es la única opción que nos han dejado. Es que no hay otra. El voto en blanco lo único que va a hacer es favorecer a Keiko Fujimori. El tipo que vote en blanco o vote viciado, cuando se encuentre con el gobierno de Keiko Fujimori copando el Ejecutivo y tomando el Legislativo como manada, ya quisiera ver a ese señor cuando enfrente los problemas que vamos a tener, problemas de derechos humanos, derechos sindicales, libertades, derechos ambientales, etcétera, etcétera. Y el paquete viene completo. Sí, sería en este caso tragicómico que los evangélicos volviesen a ser engatusados como lo fueron el año 90. El año 90, Alberto Fujimori hizo 3/4 de su campaña gracias a los evangelistas que se subían a los micros a decir: el chino es el chino, no se olviden, el chino está contra los ricos, el chino es la alternativa. Esta campaña de a pie, heroica y masiva, fue en el fondo la gran explicación del éxito de Fujimori en la primera vuelta, porque ya en la segunda se juntaron otros factores. Entonces sería tragicómico que los evangélicos volvieran a ser engañados, porque en el año 90, cuando Fujimori llega al poder, lo primero que hace es darle una patada en el poto al representante de los evangelistas, al señor García, a quien no dejó entrar a Palacio. Carlos García, vicepresidente de la República y artífice del apoyo evangelista, evangélico, en fin, masivo y triunfal, no pudo entrar a Palacio de Gobierno. Fujimori lo consideró desechable después de su triunfo. ¿Quieren hacer lo mismo ahora? O sea, ¿quieren repetir el mismo error? ¿Dios no les enseñó que los errores hay que evitarlos? Bueno, allá ellos sí lo hacen, ¿no? No me extrañaría que sucediera, ¿eh? En la cultura japonesa hay un machismo muy marcado y entonces Kenji se siente depositario de esa cultura y se siente destinado, sin lugar a dudas. Y no me extrañaría que fuese el candidato el 2021 si Keiko gana el 5 de junio, porque con la mayoría que tendrían pueden modificar la ley electoral, pueden intentar modificar la Constitución, ganándose algunos votos adicionales, etcétera. O sea, todo puede pasar. Si el fujimorismo copa el Ejecutivo como lo ha hecho con el Legislativo, tenemos un gobierno impredecible, de duración además también impredecible. El fujimorismo tiene esa característica, no puede medirse, no puede controlarse, no tiene autocontrol. El fujimorismo tenía en el año 91, lo recuerdo perfectamente, fue el año en que me censuraron el programa que yo tenía en América Televisión, tenía perfectas posibilidades de entenderse con el Congreso, pero Fujimori tenía la convicción de que el Congreso era su adversario y el cerrar el Congreso era una obsesión. Yo recuerdo perfectamente que me fui del Perú en diciembre del año 91 porque se me cerraron todas las puertas y yo, sin ser clarividente ni Nostradamus, anuncié que venía un golpe de Estado. Diciembre del 91, se lo anuncié a la agencia EFE que me entrevistó. El golpe vino en abril. El golpe estaba cantado. Era la vocación de Fujimori, cerrar el Congreso y lograr un poder absoluto. Cuando no lo tuvo el año 2000, porque no le salió la mayoría congresal que él esperaba, lo que hizo fue comprar 14 congresistas a diverso precio, unos 15.000, otros 30.000, otros 20.000, otros 10.000, pero los compró 14, que era lo que necesitaba. Ahora ya tienen esa mayoría y entonces no necesitan otro 5 de abril, pero que van a intentar copar el Poder Judicial y controlar todas las instituciones y perseguir como ratas a sus enemigos. De eso no tenga usted duda, ¿eh?
Yo subestimé esa opción, que ha tenido un comportamiento electoralmente extraordinario, yo diría que hasta milagroso. Claro, dirán algunos, es que se fue Guzmán, es que con Guzmán eran 5%, es que se fue Guzmán y los votos de Guzmán mayoritariamente fueron. Sí, pero esa no es la única explicación. También es cierto que Verónica demostró en el camino ser una lideresa de polendas, carismática y atractiva, y ofrecer una imagen de la izquierda menos hirsuta y menos peluda y menos cejijunta que la que venía ofreciendo en los últimos años. Veo que hay una opción grande ahí, siempre y cuando, desde luego, haya deslindes que tienen que producirse de un modo muy claro. La ambigüedad frente a Venezuela ya no puede continuar. La ambigüedad frente a Cuba ya no puede continuar. O sea, no podemos seguir diciendo que en Cuba el proletariado manda y que el pueblo gobierna. Por favor. Son unas gárgolas estalinistas que siguen ahí, por Dios, en una especie de secuestro que dura casi 60 años. Y Venezuela es un fracaso absoluto, ¿no? El socialismo del siglo XXI era una farsa. Entonces, si la izquierda se libera de estos lastres y se moderniza y se vuelve más verde que nunca, más ecologista que nunca, más planetaria que nunca, es una izquierda formidable. Formidable, porque lo que va a hacer es reunir el descontento y federar esta indignación que hay en mucha gente, porque el sistema no funciona. No es cierto que el sistema funcione, no funciona para muchos. La derecha de PPK casi es una derecha frívola, es una derecha que, en fin, hará lo que ya más o menos prevemos: el continuismo, la protección de lo privado, el deterioro de lo público, el salario pagano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya ese menú lo conocemos, pero tenemos que reconocer que de derecha han sido todos los últimos gobiernos, incluyendo el de Humala. Entonces, si estamos acostumbrados a esa derecha, ¿por qué nos hacemos los estupefactos cuando PPK puede gobernar? Porque, ¿cuál es la diferencia entre PPK y Toledo, entre PPK y Humala, entre PPK y Alan García? ¿Cuál es la diferencia? Quizás, en fin, en el caso de García, robos más, robos menos, liberaciones de narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero gobierna la derecha desde el año 1900, en el Perú gobierna la derecha desde el año 1990, de modo ininterrumpido y claro. Yo fui llamado por Ernesto de la Jara, se lo confieso, para ser uno de los garantes de Humala. En los días esos angustiosos en que se necesitaba garantes para que Humala ofreciera confianza y diera, digamos, una suerte de garantía a las fuerzas vivas y a los empresarios de que las cosas no se iban a modificar en lo esencial. Yo no firmé, desde luego, no fui garante, le dije a Ernesto con mucho cariño y con mucha cordialidad que no quería ser garante. Era una farsa, evidentemente, y la farsa empezó ahí. Como el candidato de la izquierda necesita garantes para comprometerse ante la derecha de que no va a haber modificaciones sustanciales, pero eso es de Cantinflas, eso es de Tintán. A veces parecemos una película mexicana mala, a veces parecemos una película de Televisa, y eso era una película de Televisa. La obligación práctica sería votar por PPK, ¿no? Dicho esto en los términos más crudos y resignados, la obligación práctica, por Dios, defendámonos de algún modo, defendámonos, pongamos un escudo ante la chaveta, pongamos un antebrazo ante la chaveta. Ese antebrazo, sí, no es el mejor, pues, ese escudo no es el mejor. Al final es un señor de edad provecta que tiene la vanidad de querer ser presidente, sí, pues, pero no va a quedarse.
no quiere quedarse, no puede quedarse, por múltiples razones, la etaria entre ellas. No creo que haya gobierno que le haya hecho más daño al Perú que el fujimorismo, porque nos hizo un daño institucional, pudrió las instituciones. Eso es lo que pasa, pudrió el alma del Perú. Las Fuerzas Armadas ya no eran Fuerzas Armadas, eran bandas armadas dedicadas a robar en cada compra. El presupuesto ya no era presupuesto, era una caja chica que se usaba de un modo perverso para cualquier fin. La prensa se envileció, la televisión fue alquilada, o sea, todo lo que usted puede tocar. El Tribunal Constitucional se desarmó, ¿verdad? La Contraloría no existió. Blanca Nélida Colán era fiscal de la Nación y actuaba como etaira, para citar un nombre cursi de un blog, actuaba como etaira del régimen. Yo recuerdo perfectamente que cuando en Liberación denunciamos que el señor Montesinos tenía en Vice, en el Banco Vice, una cuenta de 2.600.000, y no lo olvido porque el número era diabólico, 2.666.000, era 666 dólares. El fiscal de la Nación, Aljovín, dijo que esa investigación no merecía ser tomada en cuenta porque había sido lograda con documentos robados al Banco Vice. Sí, y absolvió por completo al señor Montesinos. Y declaró archivada la investigación. Y después supimos que Montesinos le había entregado a Aljovín, fiscal de la Nación, $150.000, 2 relojes finos y un viaje a Miami con su esposa. Es que eso es el fujimorismo. Lo que pasa es que los jóvenes no han leído eso, no lo vivieron, no lo padecieron, no entienden lo que es el fujimorismo. Creen que el fujimorismo es un gobierno recio de derecha. No, es una cosa muy especial. Si González Prada hubiese vivido el fujimorismo, hubiese hecho una frase mejor que aquella del dedo y el pus sobre el Perú, estoy seguro. Se habría inspirado mucho más. Sí, bueno, es una condena no enterarse del pasado, ¿no? Es una verdadera condena porque es la garantía absoluta de que los errores antiguos van a cometerse otra vez. Y entonces informarse no es una opción, es un deber, absolutamente, en política, ¿no? El problema es que, claro, aquí hay una prensa que ayuda a la desinformación y hay una ciudadanía que está estoicamente dispuesta a aceptar la no información como parte de su cultura. O sea, no tenemos una ciudadanía en pie, beligerante, documentada y lista para defender sus derechos. O sea, a mí me sorprende ver trabajadores vivando a Keiko. O sea, ¿no recuerdan que su padre les quitó todos los derechos? Todos los derechos sindicales abolidos, que su padre inventó los servicios, que su padre es el responsable del asesinato de Wilca. ¿No recuerdan en qué terminaron los sindicatos con Fujimori? Y trabajadores así, proletarios. Digo, Dios, esta gente no se informa, esta gente quiere alguna, no sé, alguna dádiva. A veces me da pena ver la calidad de ciudadanía que tenemos, me da pena. Y otras veces, en cambio, me da mucha esperanza ver a la gente reaccionando, activándose, yendo a las calles y pronunciándose en contra de lo que puede venir el 5 de junio, ¿no? Son los sentimientos encontrados que produce el Perú. Es bien difícil ser peruano, porque uno tiene una relación de amor, odio, de pasión y desprecio, en una simultaneidad a veces corrosiva, ¿no? Hiriente, de verdad. Es muy difícil tragarse el sapo de la peruanidad a veces. Y sin embargo somos peruanos y estamos aquí y moriremos aquí y pelearemos hasta el final porque esto mejore.